Vamos entonces a abrir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Malaquías. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, del versículo 17 al versículo 5 del capítulo 3. Leemos la santa palabra del Señor y dice así: en el nombre del Señor. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad de poder abrir una vez más tu palabra y leerla en medio de tu pueblo, Señor. Háblanos hoy, conforme a tu voluntad, a nuestras vidas. Primeramente a mí, Señor, quien soy necesitado de tu gracia, necesitado de tu misericordia y de tu perdón. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu en esta tarde, en esta noche, hable a cada uno de nuestros corazones y seamos bendecidos por medio de tu palabra, edificados y hacernos semejante cada vez más a este varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, quien es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, gracias le damos al Señor por esta oportunidad de continuar con esta serie, la cual hemos titulado, ¿no es cierto?, un retorno a la fe genuina cuando tu adoración a Dios pierde sentido. Gracias le damos al Señor porque nos ha venido el Señor hablando y hemos estado estudiando este libro de Malaquías. Y es inquietante pensar, amados hermanos, que Dios pueda cansarse de las palabras de las personas. Y surge una pregunta: ¿cómo se había llegado a esta situación? En primer lugar, venimos estudiando durante todos estos domingos que el pueblo había ignorado las palabras de Dios, y esto, amados hermanos, indicaba que sus vidas estaban cada vez más alejadas de su voluntad. No confiaban en Él, ni en su amor, ni le obedecían. Si hubieran hecho caso a lo que Él les había dicho ahí en el capítulo 1, versículo 2, cuando le dice: yo os he amado, o cuando les dice ahí en el capítulo 1, versículo 6, ¿dónde está mi honor? Creo, amados hermanos, que Él se habría deleitado al momento de escucharlos, si no se hubieran portado deslealmente los unos con los otros. A Dios, amados hermanos, le habría encantado sus oraciones. En segundo lugar, ellos hablaban entre sí, pero, amados hermanos, lamentablemente no con Dios. Conversaban sobre Él, se quejaban de Él, pero no compartían con Él lo que había en sus corazones, ni lo tenían ni lo que tenían en contra de Él. A Dios no le importaba, amados hermanos, ni le importa, amados hermanos, que dirijamos a Él nuestras preguntas y nuestras quejas. Él está allí para escuchar. Pero le cansa al Señor oír cómo nos quejamos de Él. En tercer lugar, cuando comentaron: cualquiera que hace mal
agrada a Jehová. Aquí en el versículo 17, donde dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ellos estaban contradiciendo el carácter de Dios revelado en su palabra y en sus caminos. Y amados hermanos, una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios se deleita en aquellos que le sirven y en aquellos que le obedecen. Él reina sobre los cielos, Él reina sobre la tierra. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. En cuarto lugar, amados hermanos, ellos extendían su incredulidad, el pueblo de Dios extendía su incredulidad entre ellos y hacia la comunidad, en aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo. No solamente elevaban sus quejas a Dios, que sin duda podía tolerarlas, sino que se las transmitían los unos a los otros, y de este modo, amados hermanos, se extendía, ¿no es cierto?, un clima de incredulidad en todo el pueblo del Señor. En quinto lugar, esto significaba que no estaban haciendo lo que debían, es decir, en sus conversaciones que ellos tenían cotidianas, no se alentaban los unos a los otros a amar a Dios y a confiar en Él. En cierto sentido, eran bastante inconscientes de lo que estaban haciendo. Dice el versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Hermanos, su pecado repetido los había cegado a su transgresión. Todos los pecados, hermanos, nos ciegan. Y esta es una de las señales más temibles del juicio presente del Señor. Así como nuestros pecados le lastiman, nuestras palabras pecaminosas surgen el mismo efecto. Y por último, amados hermanos, el dominante del pueblo de Dios era quejarse los unos a los otros sobre Dios, sobre su Señor. Deberían haber convertido sus murmuraciones en oraciones, y esto es una enseñanza para nosotros que tendríamos que hacer lo mismo, amados hermanos. En las secciones anteriores que estuvimos estudiando los domingos pasados, hemos analizado el amor demandante de Dios, exigiendo que le sea correspondido, ¿no es cierto?, en temor, en honra, en fidelidad, en obediencia a Dios, los cuales prácticamente han sido ignorados por su falta de amor, por su falta de comprensión de la naturaleza de Dios. Y en esta lección, amados hermanos, del versículo 17 al versículo 5 del capítulo 3, amados hermanos, se contrasta aquí la justicia de Dios y la injusticia del pueblo debido al pecado de rebeldía que estaba en el pueblo de cuestionar la naturaleza santa, la naturaleza justa de Dios. Dios, en su debido a su naturaleza, amados hermanos, soberana como juez justo, Él llama al pueblo ahora a que practique la fidelidad, a que practique la justicia. Y en este pasaje, amados hermanos, que leímos al principio, en este pasaje del libro de Malaquías, el profeta, como ya hicieron otros antes que él, describe, ¿no es cierto?, a Dios refinando, purificando a su pueblo como un antiguo fundidor de metales preciosos. Mire lo que dice el versículo 3 y que llama la atención bastante. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios, amados hermanos, purifica a los creyentes como individuos y también purifica a la iglesia. En ocasiones, aquellos que dicen ser el pueblo de Dios se apartan de él mucho. Y entre ellos también se encuentran muchos que no pertenecen al pueblo de Dios para nada. Y cuando esto ocurre, Dios actúa, Dios arregla las cosas. Actúa y provoca ahora una separación entre la materia preciosa, ¿no es cierto?, y la escoria. Hoy, amados hermanos, en este sermón, hoy vamos a ver la reprensión de Dios para aquellos que pervierten la justicia. Y el trasfondo es el siguiente, el versículo 17, amados hermanos, de esta lección, nos habla de que habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La lección bíblica de esta porción comienza con una acusación clara.
de parte de Dios hacia el pueblo y le dice: habéis hecho cansar a Jehová, le dice el profeta Malaquías. Y la gente responde, como lo hemos visto desde el capítulo 1, amados hermanos, la costumbre de responder rebeldemente a Dios responde: ¿en qué le hemos cansado? Parte de la respuesta, amados hermanos, a esta dicha que expresa Malaquías es: con vuestras palabras, dice. En la época de Malaquías se acostumbraba a usar palabras que pervertían la verdad y la justicia, que declaraban las actitudes, el estado espiritual mediocre de su corazón, que los llevaba no solamente a menospreciar a Dios, sino que también a cuestionar su naturaleza santa, su naturaleza justa. El pueblo, amados hermanos, comentaba públicamente que la gracia de Dios obraba en favor de los malvados, ignorando a su vez a los justos. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Y en este versículo 17, amados hermanos, del capítulo 2, nos hallamos en un punto crucial en la historia del pueblo de Israel, el pueblo judío. Estamos aquí en este versículo en un momento crítico. Y me gustaría, amados hermanos, ir viendo con atención el significado de sus palabras. El texto, el versículo 17, dice del capítulo 2: cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. La pregunta es: ¿qué sucede aquí, hermanos? Sucede que el pueblo miraba como nosotros también miramos, miraba a su alrededor y veían a personas pecando abiertamente, pero Dios no les hacía nada, no los fulminaba. Por tanto, ellos suponían que Dios aprobaba aquellas transgresiones. Ellos dicen: y en los tales se complace. Veían cómo los impíos prosperaban y daban por sentado, amados hermanos, que Dios se complacía en los malos. Y nos pasa muchas veces de la misma manera, ¿cierto? Miramos cómo los impíos prosperan y algo se genera en nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿por qué? Nótese que su enfoque, amados hermanos, estaba en los demás y no estaba en Dios. Hermanos, esta actitud es peligrosa. Los que pecaban y se salían con la suya se estaban aprovechando de la paciencia y del aguante de Dios. Y quienes observaban confundían su longanimidad, su bondad, entendiendo que Dios se complacía en lo malo. Una de las cosas que conocemos de Dios, amados hermanos, y es algo maravilloso, y a todo esto, Dios tenga piedad de mi vida y de tu vida, porque este hermoso atributo, perfección, mejor dicho, de su paciencia, se presenta aquí, se revela aquí. Esta paciencia que demostró con algunos hombres bastante rebeldes en el Antiguo Testamento, como lo fue Jacob y como lo fue Lot. Muchos de nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios permite que el mundo siga hacia adelante de tal forma y tan lleno de pecados? ¿Por qué no le ha puesto fin? El apóstol Pedro, amados hermanos, nos explica que es debido a su enorme paciencia, que es debido a su bondad, que Él es lento para la ira, que Él ha aplazado el juicio, el día del juicio, el fin del mundo, dándose ahora a los pecadores una oportunidad para arrepentirse, para que obtengan ahora la bondad y la misericordia de Dios. ¡Qué gran paciencia, amados hermanos, es la que se refleja de Dios en este texto! Todo lo que vemos aquí es una profunda equivocación en cuanto al modo de obrar de Dios según el pensamiento del pueblo de Israel. Para ellos, Dios se complace en la maldad de los impíos. Pero esto es un error, amados hermanos, ya que su carácter santo no obra impíamente, sino santamente. Y por esto, amados hermanos, no se complace en la maldad. Aquí vemos, amados hermanos, que su propia reflexión teológica, su pensamiento acerca de Dios que ellos tenían, los apartaba de Él en lugar de acercarlos más a Él. Y qué interesante, amados hermanos. Yo te pregunto en esta noche: ¿qué piensas tú acerca de Dios?
¿Cuál es tu pensamiento teológico quizás acerca de Dios? ¿Tienes quizás algún concepto claro de Dios según las Escrituras? Si piensas que Dios actúa de esta manera igual que pensaban los judíos de aquel tiempo, entonces déjame decirte que tienes un mal concepto de Dios. Ese concepto erróneo es el que, amados hermanos, prácticamente te ha alejado de Dios en vez de acercarte más a Él. La pregunta es ¿por qué? Simplemente porque no has puesto oído ni has querido conocer profundamente a tu Salvador. No tienes un espíritu enseñable, no tienes un espíritu apacible por la palabra de Dios. Por tanto, tu fe podría estar errada y tu entendimiento de Dios también. Y eso te ha llevado a vivir una vida sin sentido, aborrecible ante los ojos de Dios y sobre todo una vida deliberada, pensando que Dios, amados hermanos, te favorecerá de esa manera. Ese Dios que tú procesas en tu mente, examínalo a la luz de las Escrituras. Te invito a comparar tu Dios con el Dios de las Escrituras. Por tanto, al igual que el pueblo en aquel tiempo, hermanos, su propia reflexión del conocimiento que ellos tenían de Dios o de lo que ellos pensaban acerca de Dios, los apartaba de Él en vez de acercarlos. ¿Por qué? Porque confiaban en lo que veían y no en la autorrevelación de Dios en la Escritura. El pueblo, amados hermanos, debió haber sabido, al igual que nosotros hoy, debemos saber que Dios es un Dios santo, que es un Dios paciente, pero que también juzga al pecado y a los pecadores. El pueblo comentaba, amados hermanos, públicamente que la gracia de Dios obraba en favor de los malvados, ignorando a su vez a los justos. Y con esta hipocresía y con una actitud rebelde llegaron ellos a preguntarse, ¿dónde está el Dios de justicia? Y así cuestionaban el gobierno moral y el justo juicio de Dios en el mundo. El pueblo comenzó a dudar de la naturaleza de Dios y al dudar de su amor y de su justicia, amados hermanos, lo que comenzó ahora a generar que el pueblo comenzara a perder el temor, a perder el respeto de Dios, dejándose desenfrenar por la maldad del pecado de su corazón. El pecado comenzó a destruir la vida espiritual del pueblo. Y el mal ahora parecía florecer sin límite. Y se dudaba del valor de la verdadera adoración, lo que generaba que se ofreciera a Dios menos que lo mejor. Oh, amados hermanos, cuando empezamos a mirar a Dios de manera natural, según nuestra concepción, la adoración ahora pierde interés. Muchos dicen, yo sirvo a Dios a mi manera. Y aunque aquellos que no lo dicen con frases en sus labios, lo dicen con sus hechos, con sus actos. Y cuando esto sucede, y ojalá, hermanos, que nos demos cuenta y nos examinemos como dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinémonos, que cuando esto ocurre, amados hermanos, muchas veces dejamos de dar lo mejor para el Señor. Recuerde que los sacerdotes ofrecían en el templo las ofrendas cojas, ciegas, enfermas, robadas que el mismo pueblo traía. Ellos aceptaban estas ofrendas. Los sacerdotes mismos, como el mismo pueblo, habían perdido la verdadera noción del Dios de las Escrituras. Por lo tanto, su adoración ya no importó. Y se fueron alejando más y más de Dios, aún con su conocimiento bajo de Dios, diciendo en su mente y en sus actos, como muchos hoy en día dicen, yo sirvo a Dios a mi manera, o mi Dios es el que yo creo que es.
Y todo esto llevó, amados hermanos, a que el pueblo diera menos de lo mejor. Al no creer en la justicia y en la gloria de Dios, se ofrecía a Dios lo más vil, lo de menos calidad. Y esto, amados hermanos, era la demanda de Malaquías capítulo 1, versículo 14, que a pesar que tenían lo mejor en su ganado, el no darle a Dios lo mejor era ignorar la honra, era ignorar la justicia de Dios. Es creer que Dios no tiene el poder ni el deseo de bendecir a su pueblo. De esta misma manera, cuando nosotros no damos lo mejor al Señor, nosotros estamos ignorando la honra, estamos ignorando la justicia de Dios, estamos diciendo que no creemos que Él tiene el poder ni el deseo de bendecir a su pueblo. ¿Cuál es la situación? La adoración del pueblo era toda una farsa, sin sentido. Los sacerdotes, los líderes espirituales de la época, eran aburridos empleados a los que la situación no les importaba ni lo más mínimo. El pueblo hacía caso omiso de todos los mandamientos de Dios relacionados con la honestidad, especialmente con el mandato del matrimonio. Sin embargo, ahora estaba sucediendo esto que era mucho peor aún, y era que la nación confiaba en su propia justicia, de la cual estaban siendo tercos, acusando a Dios. El pueblo y sus líderes quieren obligar a Dios a amoldearse a un esquema de valores que les convenía a ellos y que muchas veces nosotros hacemos, moldeando a Dios a la forma que a nosotros nos conviene. A lo malo que hacen, quiere que Dios les dé su sello de aprobación. Es decir, tenían la misma actitud y la misma conducta que Dios había condenado a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 5, versículo 20, cuando les dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, aleluya. Este es el tipo de idolatría más sutil que puede darse y es a la vez más difícil de reconocer. Hermanos, cuán fácil es descubrir y señalar los dioses falsos de quienes consideramos incrédulos o paganos. Pero qué difícil se nos hace llamar idolatría a nuestras constantes luchas por hacer que Dios se amolde a nuestras propias ideologías, a nuestras propias doctrinas, a nuestro propio egoísmo, a nuestro propio sexismo, a nuestro propio racismo, etcétera, etcétera, etcétera. El profeta Malaquías hace una acusación seria contra el pueblo en el versículo 17. Y él dice: vosotros habéis cansado a Jehová. Este versículo en Malaquías forma ahora la transición para pasar al capítulo 3 y exponer ahora los versículos del 1 al 5, en lo cual los judíos escépticos de aquel día dijeron de forma indirecta que Dios se deleitaba en los malhechores y que castigaba al justo. Según ellos, amados hermanos, debido a la prosperidad que ellos veían de los pueblos paganos de alrededor, mientras que ellos, los judíos, comparativamente no eran prósperos. Ellos pensaban que Dios se complacía en lo que estos pecadores hacían. El orgullo de los judíos fue herido. Estaban resentidos de que Dios no les diera lo que ellos querían, y al ver que los otros prosperaban, se irritaban. Su orgullo era para ellos más importante que la voluntad de Dios y que los planes de Dios para el futuro. Como muchos hoy en día empezaron a confiar en su propia justicia, sentían que ya habían hecho suficiente para merecer la bendición de Dios. Y al ver a los demás cómo prosperaban y al ver sus problemas, sentían envidia de ellos y sentían rencor de Dios. Hoy, amados hermanos, es muy común hablar del escepticismo de otros, del ateo, de aquel que duda de Dios.
Pero en la práctica, hoy en día muchos de nosotros tenemos esta misma actitud. Pensar que Dios es injusto y que se complacen los demás que no le conocen y que tienen de todo. Que tienen casa, que tienen auto, que tienen lo que yo no tengo. Eso es peligroso, amados hermanos. De hecho, eso dice mucho. Eso lleva al pensamiento de desafiar la capacidad de Dios o la disposición de Dios. Es fácil apuntar al que no cree abiertamente, pero hoy muchos están iguales. Yo los denomino cristianos ateos, porque pensar de esta manera conlleva declarar de que si Dios existe, ¿dónde está? ¿Dónde está que no me bendice? Aleluya. ¿Por qué no les veo? ¿Por qué no les siento? ¿Cuántas veces has pensado así, hermano, hermana? Decimos ser cristianos, pero dudamos de la justicia de Dios y en el fondo caemos dentro de esta clasificación de cristianos ateos que vivimos como si Dios no existiera en el día a día. Ya no hay oración, ya no hay búsqueda de palabra, ya no hay deseo de congregarse, ya no hay deseo de buscar del Señor, de santificarse. Cristianos ateos, en vez de revisarse, analizarse, arrepentirse y aceptar las consecuencias de sus pecados por ser infiel a Dios, infiel a su pacto, infiel a sus esposas y a la falta de una entrega sincera a la adoración y a la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios, comenzaban ahora a cuestionar la justicia de Dios cuando se preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Qué triste, amados hermanos, porque según ellos eran fieles en algunas cosas. Pastor, yo ofrendo. Pastor, yo diezmo. Pastor, yo participo en la iglesia. Yo sirvo al Señor. Ellos estaban pensando de esta manera, que eran fieles en algunas cosas. Sin embargo, ellos se estaban olvidando de lo más importante, y era la de una verdadera entrega de sus propias vidas a Dios, en obediencia absoluta a los mandamientos de Dios. Y en vez de eso, se preguntaban, ¿cómo se atreve Dios a apartar de mí, a apartar de nosotros su bendición? Los de afuera debieran ser juzgados, no nosotros. Ojalá que Dios fuera justo. Confiaban tanto en su propia justicia que estaban dispuestos a acusar a Dios de ser injusto antes de considerar que ellos pudieran estar equivocados. ¿Cuántas veces has dicho lo mismo, amado hermano, hermana? ¿Cómo se atreve Dios a tenernos en la pobreza y bajo el dominio de los persas? ¿Por qué no me bendices, Señor? Quiero estabilizarme económicamente, quiero estabilizarme moralmente, quiero estabilizarme espiritualmente. Fíjese en el orden. Quiero estabilizarme económicamente, moralmente, espiritualmente. Fíjese el orden. Lo que debiera ser nuestra prioridad está en la última. Primero lo material, segundo lo moral y tercero lo espiritual, cuando debiera ser al revés. Y nos preguntamos por qué Dios no me bendice como al hermanito, como a la hermanita, como al vecino, como al amigo. ¿Por qué nos hace esperar? Y decimos como si Dios tuviera que andar corriendo detrás de nosotros, de nuestros deseos, como si fuera un sirviente. Hermanos, al esperar en Dios se pone a prueba nuestra preciosa fe, la cual un día será justificada en gloria. Aleluya. En toda la historia de su relación con Dios, el pueblo de Israel no había aprendido nada de nada. Eran exactamente iguales en este punto que aquellos murmuradores duros de cerviz que se habían quejado ante Dios cuando Moisés los guió por el desierto. Hermano, te digo yo a ti, si estás pasando por el desierto, deja que Dios te guíe y no te quejes. El corazón del pueblo era tan duro que Dios le dijo, basta. Dice el profeta Malaquías, habéis cansado a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora viene la respuesta de Dios. Mire lo que dice el versículo del 1 al 5. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque lo es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y le hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ante la pregunta hipócrita del pueblo, ¿dónde está el Dios de justicia? O como decimos muchos hoy en día, ¿dónde está Dios cuando me sucede esto? La respuesta de Dios es dada aquí en los versículos del 1 al 5. Y esta respuesta, amados hermanos, a estas preguntas de aquellos judíos que confiaban en su propia justicia, fue muy distinta de la que el Señor esperaba. Mire lo que dice el versículo 1, aquí yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué interesante la expresión del profeta Malaquías. Aquí dice el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Se refiere prácticamente a que el Señor viene como mensajero del pacto, o sea, es el divino rectificador del pacto de Dios con Israel, a quien vosotros deseáis, dice el Señor, en quienes ustedes están esperando, porque piensan que Él va a restaurar a Israel a su propio lugar como la primera de las naciones. Dios les dice que vendrá súbitamente, y no como restaurador temporal de Israel, sino como un juez consumidor contra Israel. La expresión aquí súbitamente, amados hermanos, en el hebreo original significa luego. ¿Y sabe lo que sugiere esta palabra súbitamente y luego? Sugiere la falta de preparación espiritual de parte del pueblo de Dios por no vivir en la verdadera justicia de Dios. La promesa de mi mensajero se cumplió posteriormente en el ministerio de Juan el Bautista. Nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Como Jesucristo también lo explicó a sus discípulos sobre la identidad, sobre el ministerio de su primo, usando las palabras de este versículo. Jesucristo ahí en Mateo capítulo 11, versículo 10 dice: porque este es de quien se está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús estaba hablando de este versículo, reconociéndolo en Juan el Bautista. El segundo mensajero prometido se describe aquí como en términos del Señor, a quienes vosotros buscáis, el ángel del pacto. Este segundo mensajero es el Señor Jesucristo, que vendrá a su templo, y que también el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, dice el texto bíblico. Hermanos, una cosa hay que entender, que este Señor y este mensajero son la misma persona. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesucristo, que vino a su templo y que fue el mediador de un nuevo pacto. Y Jesús no solamente visitó su templo, sino que también vino a sustituir a este templo y sus sacrificios. El pueblo quizás esperaba lentamente hasta el fin del sitio, quizás a un libertador temporal, mientras que un juicio destructor iba a consumirlos. Y así será la indiferencia y la apatía espiritual reinante antes de la segunda venida de Cristo. Lo estamos viviendo, hermanos amados. Hay tanta indiferencia y tanta apatía espiritual.
El pueblo se consideraba justo delante de Dios porque obedecía algunas cosas con respecto a la ley. Pero lo más importante, deshonraban a Dios, desobedecían su ley, lo que los llevaba a presentar ahora una falsa adoración al Dios justo. No, si yo me congrego el día domingo. No, si yo pertenezco a una iglesia. ¿Sí? El pueblo, hermanos, comenzó a dudar de la justicia de Dios porque no querían arrepentirse de sus pecados y ver la disciplina que Dios estaba realizando en medio del pueblo. Ellos comenzaron a clamar: ¿dónde está el Dios de justicia? Por creerse justo desde su propia perspectiva, a tal punto que ellos comenzaron a decir que querían que viniera un profeta, que viniera un mensajero o un ángel, que venga el Mesías para que haga validar su pacto con nosotros, porque Dios no nos está bendiciendo como merecemos, decían ellos. Pero ¿sabe cómo Dios les responde? Mira lo que dice el versículo 2 en adelante, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Hermanos, cuando por fin venga, les dice Malaquías, vendrá a juzgarnos a nosotros y a quienes sean como nosotros. Y al mismo tiempo, cuando venga, pondrá fin a los males de los cuales estos se quejaban. Dios les responde ahora a esta pregunta que ellos hacen hipócritamente, de una forma que no les puede quedar más clara de ver el pecado de infidelidad e injusticia que estaban cometiendo contra Dios. Hermanos, cuando somos incapaces de descubrir que nuestra adoración al verdadero Dios es inconsistente con nuestras prácticas de injusticia, de fraude, de engaños, entonces hemos caído en idolatría. Y Dios le responde que el mensajero que están esperando para confirmar el pacto de Jehová con su pueblo era un mensajero de juicio e iba a limpiar al pueblo y a la tribu de Leví. Y Dios aquí hace resplandecer su justicia, amados hermanos, por medio del profeta Malaquías ante la acusación del pueblo, cuando les anuncia el castigo por sus pecados si no se arrepienten. Pero al mismo tiempo, Dios les promete a aquellos que temen su nombre y que son obedientes a su pacto, que sobre ellos amanecerá el sol de justicia. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 2, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros, aleluya, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede que Dios, amados hermanos, no obre conforme a nuestros horarios o a nuestra forma, a nuestros deseos, pero en su momento que Él tiene fijado, Él hará justicia. Malaquías aquí, amados hermanos, proclama la justicia final de Dios. Dentro de la acusación del profeta se ofrece una puerta de salida para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, la limpieza y el quebrantamiento. Solamente a través de la prueba, como dice aquí el versículo, el oro y la plata se refinan con fuego, y el quebrantamiento podemos llegar, hermanos, a ser libres para adorar y servir al Señor. Y esta limpieza de purificación es una obra, amados hermanos, de dimensiones divinas que solamente Dios puede hacer por medio del fuego de su Espíritu Santo. Y esta es la idea que Él quiere que entiendan los cristianos.
por medio del escritor de los Hebreos en el capítulo 12, cuando habla sobre la disciplina y habla sobre el castigo del Señor, no con un mal, sino que para que ahora sus hijos sean limpios y puedan participar de su santidad. Dios, amados hermanos, desde la época del profeta Ageo, venía tratando con el pueblo. ¿Para qué? Para que construyese y adornase la casa de Dios. Y al parecer, esta lucha se mantuvo hasta este momento, hermanos. El templo en los días de Malaquías estaba desprovisto de toda gloria, estaba desprovisto de toda manifestación de Dios. Y como consecuencia de su pecado, sucedió todo esto. Pero el profeta les declara en su momento que no siempre será así. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor. Pero solo traerá limpieza y salvación para los que se arrepienten de sus malos caminos y practican la justicia de Dios, pero también consumirá con fuego a los malos. Hermanos, el pueblo estaba cuestionando la justicia de Dios y estaban demandando la venida del Mesías o un mensajero que revalidara el pacto con Dios, pero sin embargo, para su sorpresa, por su ceguera espiritual debido a su pecado, Dios les dice que le iba a enviar a un mensajero que preparará la venida del Mesías, y luego de repente vendría Cristo a su templo, pero les dice que vendría para realizar en Judá y en Jerusalén una ofrenda grata en justicia a Dios, pero que también vendría un juicio contra los pecadores, hipócritas, mentirosos y farsantes que defraudan a su prójimo y al Dios vivo, como se los deja claro en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Pero aquí vemos algo interesante, amados hermanos, y es la justicia de Cristo. Malaquías nos dice que uno de los propósitos principales del ministerio de Jesús iba a ser purificar la adoración de Dios. Y esto, como nosotros ahora sabemos, amados hermanos, habría de incluir una revolucionaria transformación que Dios hizo de la religión del Antiguo Testamento en el cristianismo. No obstante, Malaquías, amados hermanos, habla de este gran cambio en la adoración con palabras que solamente los judíos de su tiempo podían entender fácilmente, con términos referentes a lo que es la purificación del sacerdocio, a las ofrendas traídas a Dios en justicia. Una de las cosas que debemos entender es que Cristo es el gran sacerdote puro, que ofreció a Dios el sacrificio justo, eficaz por todos nuestros pecados. Hermanos, los creyentes son un nuevo sacerdocio real que ofrece sacrificios aceptables de alabanza. El templo en la época de Malaquías, y así fue hasta la época de Cristo, no tenía el arca del pacto donde estaban los querubines de la gloria y del pacto, y el propiciatorio donde se derramaba la sangre para la redención de los pecados del pueblo. El arca del pacto había desaparecido con la destrucción del pueblo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, y esto debido como castigo, amados hermanos, por Dios, por causa de su pecado, puesto que Israel había fracasado en su pacto con Dios. Pero Dios les recuerda a través del profeta Ageo que llenaría de gloria la casa de Dios. Aleluya. Que llenaría de gloria la casa de Dios con una gloria mayor que la que habían tenido en el primer pacto. Pero esta gloria vendría con la llegada del Mesías, no antes, con el cual se establecería ahora un nuevo pacto con mejores y mayores promesas que el anterior. El primer pacto de Dios con su pueblo de Israel era solo una sombra de lo que sería el segundo pacto de Dios, lo cual viene por medio de Cristo. Y a esto, amados hermanos, se refiere Dios por medio de Malaquías cuando anuncia que viene el ángel del pacto. El Señor Jesucristo es el Mesías y es el ángel del pacto establecido sobre mejores y mayores promesas, la cual se cumplió con su muerte, con su resurrección, y le ofrece al hombre de cualquier nación la salvación de sus pecados y vida eterna en el reino de Dios. Quienes buscan a Jesús
y le reconocen como el Señor y como Salvador de sus vidas, van a encontrar la salvación, van a encontrar el gozo de una vida abundante. El Señor Jesús prepara el corazón de los pecadores por medio del ministerio de su palabra y la convicción de su Espíritu para hacer ahora de ese corazón un templo, una morada de Dios, del Espíritu Santo. Él entra en el corazón de la persona como el mensajero de paz, el consolador con la finalidad, hermanos, de producir una vida abundante y plena en Cristo Jesús. Cristo viene a limpiar, Cristo viene a purificar a su pueblo de sus pecados, y por medio de esta perfecta justicia viene ahora a obrar una ofrenda justa, limpia, santa, grata a Dios el Padre. Recuerde que las ofrendas que estaban presentando eran cojas, ciegas, enfermas, pero Cristo viene ahora para dar ahora una ofrenda justa, limpia, santa, perfecta, grata a Dios su Padre. Hermanos, el papel de Cristo es presentar perfectos en Él a todos los creyentes para la gloria de Dios el Padre. Este verdadero sacrificio y el verdadero sacerdocio, los frutos de labios que confiesan su nombre, Cristo, aleluya, es la perfecta justicia de Dios y desea que seamos justicia en Él. Dice el apóstol Pablo, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo viene como el justo a pagar por los injustos para llevarnos a Dios. Por lo tanto, Cristo viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así también como viene como Rey, como Maestro, como Señor, como Juez. Por lo tanto, viene también con juicio para quitar las inmundicias de su pueblo no arrepentido. Y esto fue lo que quiso decir Juan el Bautista de Cristo, que él bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh, hermanos, Cristo viene a la vida del justo para limpiar, para purificar, para santificar al arrepentido de sus pecados, pero viene también en juicio para castigar al no arrepentido. Mire lo que dice el versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor: ¿y quién podrá soportar? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que solo mediante la limpieza y el quebrantamiento podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es necesario que en medio de nuestra ceguera espiritual seamos probados, para que entendamos y despertemos de esta indiferencia y vivamos con coherencia y vitalidad, verdadera adoración con Dios, y ahora estar estrechamente relacionados con Él. Qué hermosa ilustración para poder hacérselos entender. El ejemplo del antiguo fundidor de plata, haciendo su trabajo de gran belleza e importancia para el cristiano. Comprender la disciplina del Señor y su proceso de modelarnos a su imagen. En el proceso, amados hermanos, de acrisolar, se calentaba mucho el metal hasta que se fundía. Entonces, las impurezas del metal, que ya tienen una densidad menor a flotan en la superficie y eran atrapados por un fuelle. Y este proceso se repetía cuidadosamente hasta que solo quedaba el metal puro.
Qué hermoso es este ejemplo que radica en el hecho de que cuando el fundidor de plata había hecho su trabajo a conciencia, hacia el final del proceso desaparecía esa fina capa de óxido y dejaba ver lo brillante de superficie de plata en estado puro. En ese momento, cuando no queda nada de escoria, el fundidor puede ver reflejado en la superficie de la plata purificada su rostro. Una vez conversaba con un orfebre, vendedor de joyas, y le preguntaba sobre el proceso de formación de una joya, y en específico, él me contaba lo mismo, el mismo proceso. Él me contaba algo que me llamó mucho la atención, y es que él, como el que lleva a cabo el proceso, él sostiene con una pinza que va a ser acrisolada o purificada, sostiene la pieza con unas pinzas, y él me decía que en ese proceso él no podía quitar la mirada, ya que si quitaba la mirada, la pieza se fundía completamente y se perdía. Él sostenía la pieza y la miraba y la observaba, la ponía en el fuego y la giraba. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y entonces cuándo se sabe que está lista la pieza? Aleluya. Y él me decía, cuando puedo ver mi rostro reflejado en ella, ahí está lista la pieza. Hermanos, qué maravilloso es saber que Dios está trabajando en las vidas de todos nosotros los creyentes. Como el buen orfebre, sosteniendo, mirando, purificando y borrando nuestras escorias pecaminosas para luego reflejar su carácter en nosotros. ¡Aleluya! Mi corazón late con fuerza en este momento al saber que mi vida está teniendo este proceso que Dios está haciendo, que seamos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Jesús inició una gran depuración, una refinación, una purificación, una renovación de la adoración a Dios. Él fue como el lavador, fue como el fundidor de plata y oro, que vino a eliminar la suciedad, a eliminar la escoria con un eficaz proceso de limpieza. Cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, oiremos siempre en nuestros corazones, aleluya, las perfectas demandas de su justicia, que nos dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ningún hipócrita o formalista puede soportar su doctrina o comparecerse ante el tribunal. Cristo vino a distinguir entre los hombres, a separar lo precioso de lo vil, y se sentará como un refinador. Cristo, por su evangelio, purificará y reformará a su iglesia, y por su espíritu, obrando en ella, regenerará y limpiará las almas. Aleluya. Él quitará la escoria de estas almas. Él apartará sus corrupciones que invalidan e inutilizan sus facultades. El creyente, amados hermanos, no tiene que temer la prueba feroz de la tentación y aflicción por la cual el Señor afina su oro, el Salvador. Él cuidará que las pruebas no sean fuertes ni más largas de lo necesario para su bien. La palabra del Señor nos dice que nos irá transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, siendo llevados de gloria en gloria. Por tanto, todos nosotros, dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, cuando somos purificados por Dios, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de los problemas, entonces la imagen y el carácter de Cristo en nuestra vida será cada vez más claro para los que nos rodean. Dios dice que sus líderes, aquí los levitas,
Deben estar especialmente dispuestos a pasar por el proceso de purificación y santificación de sus vidas. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando habla ahí en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, gloria a Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en respuesta a la pregunta del pueblo, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios responde que enviará un mensajero que preparará su camino en contestación a la murmuración. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y éste en los tales se complace. Dios, amados hermanos, les dice que el mal será juzgado con toda seguridad. Mire lo que dice el versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Para los que están escuchando, adúlteros, los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el mal persigue a los pecadores. Dios es inmutable y está comprometido con su santidad y con su justicia. Y aunque la sentencia contra las malas obras no sea ejecutada ahora ya, sin embargo, llegará el momento en que sí se ejecutará. El Señor es tan enemigo del pecado como siempre. Todos nos podemos y debemos aplicarnos lo que dice Malaquías, amados hermanos, capítulo 3, versículo 6, donde está la expresión dada por el mismo Dios, diciendo, yo Jehová no cambio. Y le dijo al pueblo de Malaquías, y también a nosotros, nos dice hoy el Señor, que por eso no hemos sido consumidos en nuestros pecados, ya que por pura paciencia y por pura misericordia de Dios, nos está dando tiempo para que nos arrepintamos y volvamos a Dios. Aleluya. Dios nos habla en esta noche, amados hermanos. Dios invita al pueblo a que vea su verdadera justicia, porque por medio de su mensajero Juan el Bautista y el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, Dios traerá tanto salvación como santificación y avivamiento para los que se arrepientan, así como también traerá juicio a todo aquel que no se aparta de su pecado. Dios es justo y santo y no puede tolerar el pecado, por lo tanto, Él castigará al malo por sus necedades, pero bendecirá al justo por su fidelidad. Si comenzamos a dudar de la justicia y de la santidad de Dios, entonces, hermanos, vamos a comenzar a perder el temor de Dios y vamos a dejar de adorarlo con pereza espiritual. Cuando su pueblo pierde el temor del Señor y deja de honrarlo con su vida, Dios los disciplinará para que vuelva a Él en arrepentimiento. Dios limpiará y purificará a su pueblo para santificarlo y pueda tener ahora esta capacidad de exhibir la justicia de Dios. Dios siempre usa a sus mensajeros para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y hoy, amados hermanos, Dios desea que sus ministros, aleluya, mantengan siempre un corazón puro y dispuesto a adorar a Dios con todo su ser. Quiero finalizar con una pregunta y que podamos responderla en nuestro corazón y que Dios nos ayude si es que hemos ahora, amados hermanos, de una u otra forma pervertido la justicia de Dios y hemos abusado de esta justicia. Yo les pregunto,
¿Qué busca Dios en su proceso de purificación? Dios busca mucho más que una apariencia de pureza. Busca una adoración y una alabanza sincera. Y yo te pregunto para finalizar, y me pregunto también a mí, ¿las encuentra en ti? ¿Las encuentra en mí? Él busca una adoración y una alabanza sincera. ¿Realmente la encuentra en ti? ¿Realmente la encuentra en mí? Dios nos ayude a poder confiar en su bondad y en su sola misericordia. Quiero invitarte a que podamos en esta noche tener un tiempo de oración y decirle al Señor, Señor, perdóname porque me he quejado. Perdóname, Padre, porque he abusado de tu justicia, he pervertido tu justicia y no he sabido esperar en tu tiempo y en tus propósitos.